En concreto, el caso que les quiero presentar comenzó en el año 2004, cuando en nuestra fábrica de Zaragoza decidimos comenzar a aplicar la teoría de las restricciones, las técnicas de gestión logística para mejorar y optimizar nuestra cadena de suministro y desarrollar un nuevo sistema de planificación. Este ejercicio nos supuso en el año 2005 el premio Pilot y en el año 2006 el premio español y europeo de logística, lo cual es un gran reconocimiento al esfuerzo que hicimos, y también dentro de nuestra multinacional nos ha permitido ser nombrados en Zaragoza como centro de excelencia en el desarrollo de los productos que hacemos y de las técnicas asociadas a su gestión y producción. Con lo cual, llevamos, además de a otras plantas por todo el mundo, estas mismas ideas, estas mismas técnicas para que las aplicasen en sus fábricas. En concreto, el caso que les quiero presentar es el de Córdoba, que nos cae más cercano, y además porque tiene una serie de características diferenciadoras del caso que se aplicó en Zaragoza. En este centro de Córdoba fabricamos transformadores de gran potencia. Estas máquinas, que suelen tener un peso entre 300 y 500 toneladas una vez instaladas. Y además es importante resaltar que tenemos que producir 60 de estas unidades en el año. Y, lógicamente, pues la fábrica tiene una capacidad limitada y unos recursos limitados. La fábrica de Córdoba trabaja en un entorno de ingeniería y fabricación bajo pedido. Es decir, en este mundo, cada pedido, cada cliente tiene una especificación, tiene una necesidad única. Y este pedido da lugar a un proyecto que a su vez contiene dos subproyectos. Un gran proyecto de ingeniería donde se define al detalle lo que este cliente necesita y otro proyecto que ejecuta la fabricación hasta llegar a un producto y su instalación en el lugar de destino de lo que el cliente nos ha requerido. Además, por las fechas de entrega al cliente y por el volumen a producir, hemos dicho 60 unidades al año, y cada uno de estos proyectos tiene una duración media entre 4 y 6 meses, es evidente que tenemos que gestionar muchos proyectos complejos en paralelo. Al ser el número de recursos limitado, tenemos que compartir los recursos entre todos los proyectos. Reflexionando, podríamos pensar que la lista de problemas que he expuesto en esta transparencia solamente como ejemplo, pero seguro que pueden pensar otros muchos problemas que surgen en este tipo de organizaciones, tiene un origen común. Y, efectivamente, empezar muchas tareas lo antes posible e intentar que la gente esté ocupada provoca la sensación de falta de recursos, de mala utilización de los recursos, de ineficiencia. Por tanto, nos podemos preguntar qué es más importante, empezar los proyectos lo antes posible o, por el contrario, no comenzarlos. Si lo analizamos, veremos que ambas opciones, por separado, pueden tener ventajas, pero sin duda las dos son incompatibles entre sí y al final nos cuestionan nuestra habilidad de gestionar con éxito una organización. ¿Qué ocurre con este conflicto? Pues que nos lleva a la multitarea, porque efectivamente no disponemos de un mecanismo eficaz que nos permita sincronizar el lanzamiento de nuevos proyectos, sin que impacte negativamente en los proyectos que ya se están ejecutando. Pero es que además tampoco tenemos un mecanismo eficaz que nos permita conocer la capacidad que tenemos en nuestra empresa y poder ofrecer al cliente plazos de entrega realistas y competitivos. La solución que nosotros proponemos a este problema que he intentado explicarles es seguir 3 reglas que pueden parecer sencillas. Estas reglas nos van a ayudar primero a planificar lo que tenemos que hacer
En un primer paso, sincronizando el inicio de los proyectos que hemos de abrir cada vez. Y en un segundo paso, acabar la planificación utilizando más agresividad en el tiempo planificado para cada tarea. Además de ser agresivos planificando, vamos a añadir un colchón, un buffer de tiempo al final de cada proyecto. Y la tercera regla nos va a permitir gestionar la ejecución de los proyectos en paralelo. Vamos a asignar las prioridades en función del consumo del tiempo que tiene cada proyecto en su buffer.